Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares. Y bueno, se me fue el suspiro hasta lo más profundo del alma por el placer de tener aquí con nosotros al doctor Francisco Javier. Toda mi vida, todo mi corazón, todo mi agradecimiento, todo mi agradecimiento. El doctor López Morales, que ya se enterarán ustedes a lo largo de la conferencia, pero por lo pronto nada más les voy a dar un dato. Durango y 19 de sitios que están a lo largo de 12 municipios, tenemos la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, gracias a la visión, al trabajo, al afán y a la firmeza de un gran hombre, y ese gran hombre es el doctor López Morales. Así es de que muchísimas gracias y gracias por estar otra vez en Durango. Se van a llevar sorpresas, doctor. Así es de que muchas gracias. Bueno, para mí es un verdadero honor estar contigo, Pilar, con quien me une ahora actualmente un lazo de amistad indisoluble. Pero gracias a la visión que tuvimos hace más de 10 años para... Casi 20, porque 20. Si 14 tiene la declaratoria, los estudios empezaron 5 años antes. Tienes razón, en el año 2005 empezamos a imaginar, a generar, a cultivar una idea que se antojaba en aquel momento complicada, que era tratar de llevar a lo más alto del reconocimiento del patrimonio cultural y natural de la UNESCO un itinerario cultural que poca gente conocía como tal, como categoría nueva de lo que la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, lo que llaman la Convención del 72 en la jerga de los conocedores de la UNESCO, que era poder inscribir un itinerario que da cuenta nada más y nada menos que de la historia que va entrelazando y que va tejiendo eslabón tras eslabón de la historia de este país. ¿Y qué crees? Yo te voy a interrumpir porque no quiero que siga hablando del tema, porque ese va a llegar al rato. Eso fue nomás para que ustedes entendieran, y lo van a entender más adelante, parte de lo que le debemos al doctor. Pero yo hoy quiero iniciar, por el inicio. Yo quiero que este programa, porque quiero decirles que tengo planeado, aunque el doctor todavía no lo sepa, grabar otro programa, pero el del día de hoy quiero que sea de tu vida. Y me estoy refiriendo a tu vida como un homenaje a esta persona desde niño que se ha ido, como todo ser humano, cayendo y levantando, pero sorteando de todo tipo de escenarios en la vida. Y también como un homenaje
¿por qué no decirlo? Porque no puedo verte a ti sin ver a tu madre de donde vienes. Así es de que yo quisiera que empezaras a narrarnos desde tus primeros recuerdos de tu niñez. Vaya desafío el que me pones. Verdaderamente es complicado hacer un repaso en retrospectiva de lo que ha sido nuestro transcurso a lo largo de esta historia que ya se antoja de varias décadas y que es larga. Pero el desafío es enorme, es como si me estuvieras colocando en un diván de un psicoanalista y que empezara yo a narrar desde el inicio lo que para mí me marcó como algo importante en lo que luego constituyeron mis principales intereses, no solo profesionales, sino de manera de cómo ir entendiendo hoy la vida en toda su dimensión, en toda su complejidad, y este es un desafío que no se puede, digamos, descifrar de manera simplista en una entrevista que pueda durar 1 o 2 o 3 horas. Lo que dure. No, pero... Lo que dure, pero yo creo que vale la pena porque estoy segura que tú también te vas a sorprender de cosas que vas a ir recordando. Bueno, desde luego, estamos aquí en este momento de una coyuntura que me trajo nuevamente a Durango y donde estamos con un compromiso enorme de dar testimonio y de dejar un legado aquí a la sociedad duranguense de lo que ha sido una parte de mi recorrido a nivel profesional, pero no solamente profesional, sino de cómo se va acumulando el conocimiento a lo largo de estas décadas y que hoy es muy difícil entender en toda su dimensión porque los recuerdos se van dando en un reservorio de la memoria. La memoria es algo de lo más importante que a mí me ha parecido un tema de reflexión fundamental, porque sin la memoria creo que no sería nada el hombre en sí mismo. La memoria es lo que caracteriza, si bien yo creo que digamos que la especie animal también tiene memoria, porque se registra en base a hábitos cotidianos y hábitos que van repitiendo los actos de saber comer o de saber mirar el mundo exterior, pero aquí hay una cosa, un poco un ejercicio más complejo, ya digo, y el reto que me pones es verdaderamente monumental. Pero tengo que también decir que cuando no tenemos esa capacidad de recordar el pasado, se vuelve una desgracia y muchas veces se traduce. He tenido un amigo recientemente fallecido en la Argentina que cuando empezaron a darle los primeros síntomas del Alzheimer, es ahí cuando su presente se murió y luego poco tiempo él se fue extinguiendo justamente porque no tenía la capacidad del recuerdo y de saber qué había sido su pasado y cuáles habían sido los transcursos y los trayectos que él había llevado a lo largo también de su larga vida. Y cuando no entendió qué era lo que había sucedido el día de ayer, para él fue una tragedia y poco después murió. Por eso creo que efectivamente la memoria es algo importantísimo en el ser humano para que vayamos no solamente teniendo la capacidad de mirar hacia atrás, hacia el ayer, pero de ver qué fue lo que te ha dejado ese ejercicio
mnemotécnico, pero de saber qué puedes de alguna manera ir disipando y entendiéndolo para transmitirlo a las futuras generaciones. Yo creo que ese es uno de los ejercicios más complicados en el ser humano, y sabemos que todo eso se va acumulando en una especie de caja negra que tenemos adentro. El disco duro, dirían los chavos. El disco duro, y que evidentemente también existe la capacidad, pero esa de manera más deliberada, del olvido, porque no podemos acumular en el cerebro todo lo que hemos vivido si no tenemos esa capacidad de discriminar qué es lo que nos es útil o que nos ha sido importante en nuestra vida, trascendente, y aquello que tenemos banal y que hay que desechar por una cuestión de salud mental. Eso también creo que es importante. Así que lo que tú me estás ahora poniendo como reto, es verdaderamente complicado. Pero no es imposible. Ya, claro. Pero haremos un ejercicio, un esfuerzo fundamentalmente de entender justamente cuáles son aquellos. Yo me centraré quizá en 2 o 3 líneas claro que me parecen importantes. Pero algo que sí se remonta a mis orígenes es que siempre la vista, que es un ejercicio fundamental para aquellos que tienen la desgracia de no tener ese sentido tan importante, donde abrimos los ojos y nos da la capacidad de entender cuál es el entorno, el espacio en el que estamos redescubriendo o descubriendo los objetos y a los seres queridos o a tu prójimo, incluso aquellos que se van acumulando a lo largo de tu memoria. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos una riqueza extraordinaria. Me puedo remontar a algunos recuerdos de la escuela primaria que yo tengo todavía muy presente, y yo sí, efectivamente, siempre tuve mucha atención y una facilidad para el dibujo, para retener las imágenes que me parecían importantes. Me acuerdo que me dejaban tareas en la escuela primaria, en tercero de primaria, me dejaban tareas para plasmar en un cuaderno aquellos elementos de los vegetales o de las plantas que me rodeaban, y yo lo hacía con un enorme esmero y quizá con una gran facilidad, porque siendo yo el tercer hijo de una familia de 5 hermanos, incluso mis hermanas mayores me encargaban que les hiciera yo los dibujos, porque ellas eran incapaces de plasmar de manera muy clara lo que era tal o cual animal, o tal o cual planta, o tal o cual objeto. Entonces me lo encargaban a mí, y yo siempre con una visión aguda de lo que era el mundo que me rodeaba, trataba de plasmarlo en un cuaderno, no solamente dibujándolo, sino coloreándolo y haciendo este tipo de ejercicio que demanda una capacidad de observación que no todos los niños de mi edad tenían. Por eso, y también de ahí resultó mi azoro por entender el espacio donde yo vivía. ¿Dónde hiciste tu escuela, tu instrucción primaria? La hice en una escuela pública, siempre estudié en escuela pública, que estaba a 2 cuadras de mi casa, que se llamaba
Primero, el kinder o el jardín de niños estaba a la vuelta de mi casa. Yo nací en la colonia San José Insurgentes, una colonia que hoy todavía está preservada, afortunadamente, en Ciudad de México. Pero 2 cuadras después estudié en la Escuela República de Paraguay, donde había 2 grandes patios y donde los maestros que teníamos en aquel momento eran gente muy, muy educada, muy ilustrada, y donde nos enseñaban incluso los inicios de la literatura española. Una maestra que se apellidaba Alcázar, haciendo honor a sus orígenes, y nos enseñaban ya las primeras líneas del Quijote de la Mancha. O sea, que nos introducían a elementos de la literatura universal que estaban evidentemente referidos a nuestro mundo cultural, de donde nunca lo hemos dejado por otro lado. Después estudié en la escuela secundaria Leopoldo Ayala, que estaba en la calle de Goya, en el barrio de Mixcoac, donde estudió, lo pongo como referente porque me parece que es fundamental, donde estudió Octavio Paz, o sea, nada menos un premio Nobel, y donde nosotros nos rodeábamos con una clase media, pero era una clase que tenía una instrucción pública extraordinariamente de alta calidad, que tiene muy poco que ver con lo que hoy vemos de la instrucción pública, lamentablemente. Pero nosotros sí teníamos esa alternativa de codearnos con gente de nuestro nivel, pero donde siempre estaba por encima el tema de la cultura, de la música, de los deportes, porque íbamos al Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, íbamos a los toros desde pequeños. A los 6 años ya íbamos a las corridas de toros, íbamos ¿cómo se llama? Cuando escogen a los toros, a los encierros, al encierro, donde todos los ganaderos se juntaban y los toreros para el sorteo de la tarde. Y también hay que decir, para complementar, y que no piense que solamente era un círculo cerrado, para nada. Nosotros también desde los 6 años, de los 5, íbamos al Teatro Cervantes en la avenida San Juan de Letrán, que en aquel momento, hoy es el eje central, pero íbamos a las operetas a ver a Pepita en Vil, a Plácido Domingo, al papá también Plácido Domingo padre, y íbamos al frontón a veces de cuando en cuando. En fin, que no nos faltaba diversión. Íbamos obviamente también a ver al lienzo charro, íbamos a ver toda la selección de la clase charra, y bueno, era un mundo muy rico, pero donde no había discriminación casi. Obviamente para los pequeños aquello tenía ciertas restricciones, pero íbamos hasta el hipódromo, si me apuras, en donde nosotros disfrutamos mucho esta visión que era menos segregada que es el día de hoy. Menos elitista. Menos elitista. Pero a ver, dime, ¿quién de tu familia, quién era quien los tomaba de la mano y los llevaba porque estamos acostumbrados a que, bueno, una sola área, pues resulta que al papá, a la mamá le gustaba la música y todos los hijos van a la música o a los deportes, pero aquí es multicultural es que antes nosotros fuimos criados en un ambiente donde había
el sentido sí de familia, de padre, madre, hermanos, pero donde los tíos, los amigos de la familia y todo, era un conglomerado mucho más colectivo, más compartido, menos segregado. Sí, y que te ibas con los papás de los amigos, ¿verdad? Que compartías así familiarmente. Así es. ¿Regresamos? Amigos, ya estamos con el doctor Francisco Javier López Morales, hablando de esta infancia riquísima, tengo que decirlo, aunque suene fuerte, del siglo pasado, México del siglo pasado, de la década de los 50, de los 50, de los 60. Sí, en que definitivamente el número de habitantes permitía darse muchos lujos, porque se permitía desde que seguramente eras de los niños que salían a patear el balón a la esquina. Absolutamente, jugamos siempre, la calle era nuestro espacio común, la calle siempre fue pública y fue un lugar donde no acechaban ni amenazaban ningún tipo de peligros, porque el tema de lo que hoy conocemos como peligros en la sociedad, en la calle, en la vía pública, no existía. Era donde se compartía con los amigos y con todos los compañeros de la escuela ese espacio que hoy está más restringido por cuestiones de seguridad. Oye, y me regresaría a este momento en que descubres tú tu facilidad por el dibujo y que seguramente te habrán dicho, vas a ser artista, vas a ser pintor. ¿Qué te decía? ¿Qué sentías? ¿Cómo te imaginabas? Efectivamente, yo tuve la oportunidad de gozar, por ejemplo, de espacios públicos donde el tema de la pintura y del dibujo era un ejercicio casi no obligado, pero era un ejercicio que se antojaba de recreo de alguna manera. Y yo iba mucho a Chapultepec, a los espacios abiertos, para pintar los árboles, para pintar objetos, y no faltaba la ocasión de encontrar a alguien que nos iba orientando y que nos iba guiando de cómo hacer este ejercicio de pintura. Te estoy hablando de cuando yo tenía 10 años, 11 años. Ahí ya se me despertó un poco esta avidez, esta hambre de entender que el dibujo era un vehículo, era un arma extraordinaria de expresión y de ponerse a ver cómo podíamos reproducir el mundo que estábamos viendo y observando. Ni qué decirte que obviamente para ahí yo fui un alumno precoz, que desde la escuela primaria, pero sobre todo en la secundaria, ya teníamos clase de pintura, ya teníamos clase de dibujo, de imitación. Y me recuerdo bien de algunos maestros que nos daban de pintura y que ellos eran maestros en la escuela nada menos que de San Carlos, pero que en la escuela secundaria venían a darnos la clase de dibujo, que te permitía entender desde el dibujo de la figura humana hasta de otro tipo de expresiones mucho más complicadas. Pero ya teníamos modelaje en la escuela secundaria, modelaje en vivo de modelos al desnudo. Y sobre todo yo creo que abrirte a esta perspectiva del espacio, de la profundidad, ¿sí? De los diferentes planos. Absolutamente. Y te vas a secundaria con esta misma habilidad, porque obvio la habilidad es un don que no puedes renunciar porque la haces a un lado, pero está en ti. ¿Y en qué momento dices, o hay algún momento en que dices, seré pintor, seré
eres arquitecto de profesión, seré arquitecto. ¿Cómo es que vas definiéndote? Bueno, creo ahí sería un poco impreciso o presuntuoso de mi parte, pero yo desde que ya estaba en la escuela secundaria entendí que la arquitectura era una de las posibilidades de mi desarrollo futuro. Nunca pretendí, aunque me llamaban la atención las ciencias exactas, la matemática, la aritmética, todo esto, y en un segundo plano o en un tercer término, yo me interesaban las ciencias biológicas, por ejemplo, pero nunca pretendí meterme al tema de la literatura o de las letras o de la contabilidad. Creo que eso siempre lo deseché, nunca me atrajo y evidentemente mi carrera siempre estaba en el tema de las ingenierías y las arquitecturas. Y específicamente de arquitectura siempre tuve la posibilidad de entender, porque yo tenía varios vecinos que ya eran arquitectos y que los veía yo trabajar en temas profesionales, y eso siempre me atrajo muchísimo. Así como también el tema de las ingenierías también. O sea, ¿nunca dudaste? Nunca dudé que por ahí iba mi vocación. Y no podemos dudar, precisamente por todo este testimonio que das y algo que escuchamos, que la educación no depende nomás de la escuela, sino depende también de la familia, del entorno familiar. Por supuesto. En mi caso particular no tenía yo ningún pariente directo ligado a la arquitectura, porque mi madre estaba por el lado de la medicina, de la enfermería, y mi padre, abogado, siempre nos mantuvimos ligados al tema de las leyes. Toda su familia siempre se dedicó al tema del litigio, de los despachos de abogados, de la defensa. De la defensa y todo, y eso nunca me atrajo. Siempre tuve una cierta reacción en contra de que yo me metiera a hacer alguna cosa ligada con las leyes. No me gustaba, y de hecho cuando empecé a cursar las materias de leyes en la escuela secundaria o la preparatoria, para mí yo tenía cierta aversión incluso. Estaba vacunado para que no derivara En cambio, un hermano mío se hizo abogado, el otro hermano se hizo veterinario, y yo tenía muy clara mi vocación hacia el lado de las artes de la construcción. Sales de preparatoria y te vas... Y me voy a la escuela de arquitectura directamente. De la UNAM. De la UNAM. Porque yo estudié la preparatoria en las 6 en Coyoacán, y era una preparatoria ligada directamente a la UNAM, y luego pasé automático a la facultad sin hacer ni siquiera examen de admisión, porque ya teníamos el pase automático, puesto que mi preparatoria formaba parte del plantel de la UNAM. Exactamente. ¿Y cómo vas desarrollándote? Y no te digo ni de las calificaciones ni nada. ¿Tú cómo te vas sintiendo dentro de la carrera? ¿Vas poniéndote bien el saco de arquitecto? Por supuesto, me siento como pez en el agua, porque a nosotros nos daban desde el principio, es una carrera en aquel momento, ahora no lo sé cómo se desarrolla, pero yo fui, tengo que decirlo y ahí me estoy fechando, fui la primera generación del autogobierno en el 68.
y siempre pugnamos por una enseñanza libre, comprometida fundamentalmente con la dimensión social que demandaba la carrera, la profesión. O sea que fuimos miembros del autogobierno y siempre comprometidos con los temas que la sociedad nos imponía. La sociedad en su conjunto, no solo a nivel urbano, pero también a nivel rural, porque mis primeros prácticas que hicimos de vivienda vernácula, de vivienda a la cual yo me dediqué después, siempre tuvimos prácticas en la provincia de México, en Oaxaca, en Chiapas, en cerca de la zona central. Siempre estuvimos ligados con las causas de los indígenas, por ejemplo, con la vivienda indígena en los Altos de Chiapas, en la Sierra Chatina en Oaxaca, en cuanto lugar, porque había obligación de cumplir con ciertos servicios profesionales desde el principio de la formación de la carrera de arquitectura. Siempre fue esta visión de que el arquitecto ya no fuera una formación estrictamente elitista como en las generaciones pasadas, donde los arquitectos aprendían a hacer buenos proyectos a lo mejor, pero para la élite nosotros ya fuimos dando la vuelta a que nuestra profesión estuviera ligada con la vivienda que se necesitaba, no solo la vivienda popular, pero la vivienda de las zonas rurales. O sea, qué interesante, porque uno se pudiera imaginar de fuera que un arquitecto siempre está soñando en hacer las grandes mansiones, los palacetes, las grandes construcciones, hacer propuestas estratosféricas, y no, es lo utilitario. Muy lejos de eso, no solo. Bueno, uno también cuando estás estudiando surge la necesidad por razones de todo tipo, económico entre otras cosas, fundamental, que uno busque ya trabajos en paralelo. Entonces yo encontré trabajos en despachos particulares y ahí es donde empiezas a ver que son proyectos privados, proyectos elitistas. A lo mejor yo trabajé en el despacho de Ramírez Vázquez, trabajé unos meses en los despachos de Legorreta, luego en el de González Pozo, que llevaba un taller en arquitectura, pero luego trabajé también en talleres comerciales, pero donde uno se va fogueando para entender la diversidad y la demanda que tienen para desempeñar tu oficio, ahora sí que como aprendiz y después ya como más profesional. Sales de tu carrera de arquitectura ya trabajando, ya habiendo hecho prácticas ya en la talacha. Así es. Y luego, inmediatamente después que yo termino mi carrera en la Escuela de Arquitectura, que luego se volvió facultad, pero hay un tema importante que nunca quise. Al mismo tiempo yo nunca me ligué a la academia, o sea, a la enseñanza, y recién egresado de arquitectura me metí a la maestría de restauración, conservación y museografía del ENCRIM, escuela perteneciente al INA, y en el INA esa maestría demandaba 2 años. Luego vi la posibilidad, evidentemente, de hacer estudios
en el extranjero y encontré la beca necesaria porque me becaron del gobierno francés para irme a estudiar al Instituto de Urbanismo de Grenoble en Francia. Ahí estuve 4 años habiendo ya hecho la maestría de restauración en Churubusco, me fui a hacer un doctorado de 4 años a Grenoble, en Francia, ¿Sin saber francés? No, ya sabía. Ya sabías francés. Yo tenía el idioma desde la escuela primaria y secundaria, ya lo dominaba, tanto es así que pude trabajar como intérprete en las Olimpiadas del 68, pero después, en el año 74, postulé para una beca a Francia, me dieron la beca a Grenoble y de ahí continué haciendo 2 años, también becado por el gobierno suizo, más bien por la Escuela Politécnica Federal de Lausana y por la Electrowatt y la Nestlé, y me fui a Lausana, Suiza, que me enriqueció muchísimo porque ahí me permitió entender que parte de mi vocación iba a estar ligada al estudio de la arquitectura, pero paradójicamente de la arquitectura popular, de la arquitectura vernácula. Y ahí pude desarrollar durante 2 años una especialidad que en aquel momento era pionera en el mundo entero, porque tenían un laboratorio de arquitectura, de modelos de arquitecturas vernáculas, que eran la base de la enseñanza de la escuela de Lausana en Suiza, la pionera del mundo, realmente puedo decir. Que habían volteado a ver esta arquitectura. A ver la arquitectura de los pueblos. Que es la de los pueblos, que se fue, que había sido construida por necesidad. Por el habitante mismo. Sí, sin arquitectos, o sea, Sí. por la gente que necesitaba un cuarto donde vivir y que le iba funcionando y se iba reproduciendo sin escuela y sin nada. De hecho, tengo todavía presentes muchos de los personajes paradigmáticos de la arquitectura vernácula, que eran Paul Rudowski, Amos Rapoport, Paul Oliver, en Oxford, en Inglaterra, se dedicaba a hacer la arquitectura, la enciclopedia de la arquitectura vernácula en el mundo entero, y tuve oportunidad yo de codearme con esas personalidades, y ahí yo me decanté de manera muy decisiva para que el derrotero de mi actividad profesional, sin dejar la otra parte de la construcción que siempre me atrajo, ni tampoco la academia, pero de dedicarme de manera más específica al estudio y al entendimiento de lo que luego marcó parte de mi vida profesional. Y bueno, quienes no sabemos, como usted y yo, quizá ahí ya los estoy embarrando en esta ignorancia, quienes no sabemos de arquitectura, pero estamos entendiendo que la arquitectura vernácula tenía que ver con esta clase ni siquiera media, sino baja. No pudieras entenderla si no entiendes el contexto de las necesidades, del hambre, de las carencias. Exactamente. Pero tú tocas aquí un punto muy importante, me parece que crucial, en el sentido de que parte de mi interés por entender la arquitectura vernácula se derivó de tratar de aclarar de manera muy precisa que
la arquitectura vernácula se separaba en aquel momento, semánticamente hablando, de lo que luego se dio por entender la arquitectura popular. Antes de que explotaran las ciudades con el crecimiento de estas periferias inhumanas de arquitectura popular desordenada completamente, nos vimos en la necesidad de hacer una separación y de no hacer sinónimo arquitectura popular de arquitectura vernácula, de zanjar que justamente ahí había una necesidad de no confundir un fenómeno con el otro, porque entonces se prestaba a una confusión completa de significado y semántico. Y semántico, y sobre todo, no sé ni siquiera cómo referirme a esto, que iba más allá de las clases, que tenía que ver también con las tribus, que tenía que ver con estos pequeños asentamientos, quizá de etnias, de indígenas, claro, de todo. O sea, sí tiene uno que clarificar mental y prácticamente esto. ¿Regresamos? Amigos, estamos con el doctor Francisco Javier López Morales, hablando de esta arquitectura vernácula, que quienes, repito, no sabemos de absolutamente nada de arquitectura. Es muy fácil que se nos confunda y veamos un todo y no ver que esto es algo claro, preciso. Y voy a decir una palabra, pensamos que elitista solamente ve para arriba. No, elitista también ve para abajo. Por supuesto. Ahí era muy necesario hacer una visión mucho más amplia, mucho más larga en términos de espacio, de ver cómo se produce todo este fenómeno. Tengo que hacer un regreso en el tiempo y decir que nunca abandoné yo el tema de la academia, pero era importantísimo. Yo tuve un paréntesis muy afortunado en mi vida profesional de haber sido contratado por el gobierno de Argelia para dar clases en aquel país del norte de África durante 2 años. O sea, de maestro. De maestro. O sea, a ver, ya te me fuiste 4 años a Francia. No, regresé a México. Regresaste a México, te fuiste. Y luego me volvieron luego a Ginebra, a Suiza. A Suiza, 2 años. Lausana, y luego 2 años a Argelia. Luego me contrataron, vino el ministro de Educación de Argelia a México, me tocó llevarlo a Michoacán, y cuando lo llevé, él al final de su viaje me dijo: oiga, yo quisiera que viniera a ayudarnos a enseñar a Constantín, a Argelia, que les diera unos años de enseñanza. Querían que me quedara varios años, nada más aguanté 2, pero fue una experiencia riquísima, porque no solamente me permitió una práctica en un país muy difícil de entender, porque es un país fundamentalmente musulmán y donde la sociedad es bastante distinta a la de nosotros, pero que me permitió entender el territorio argelino, o sea, y el territorio magrebí, que son 3 países, que es Túnez, Argelia y Marruecos, y que me pude penetrar en el mundo del desierto sahariano. Y ello me dio la oportunidad de entender cómo viven esos pueblos del desierto y apreciar mucho más justamente esa arquitectura que deriva de siglos atrás, de sociedades tradicionales que han tenido poca evolución a lo largo de los siglos y que siguen conservando una serie de tradiciones extraordinarias, y entender cómo el hombre
tiene que adaptarse al medio físico, o sí o sí. O sí a sus circunstancias, y protegerse de todas las crisis naturales que puedan suceder a su alrededor. Así es. Y donde los valores de la sociedad son importantemente comunitarios. Si no son comunitarios, no pueden sobrevivir. Por ello, a mí, por ejemplo, señalo un rasgo que a mí me impresionó mucho y que hoy es muy raro en las sociedades actuales, capitalistas o no capitalistas, pero actuales, y que están desarrolladas a ultranza, perdiendo muchos valores humanos, que en las sociedades tradicionales del norte de África, por ejemplo, el tema de la hospitalidad es sagrado. O sea, aunque tú seas extraño, siempre el árabe, el musulmán del norte de África está obligado a tenderte la mano y a recibirte como alguien especial y como alguien que merece la pena que sea tratado como tu prójimo. Ese tipo de valores de la comunidad lamentablemente se están perdiendo y diluyendo, y para mí fue una lección de vida realmente maravillosa. Y maravillosa porque no se trata del tener, sino se trata del ser, porque hay algo que en alguna ocasión leí sobre eso que tú estás comentando, de que si tenías un trago de agua, lo tenías que ofrecer, lo tenías que ofrecer, no esconder, y que en contra de muchas cosas que nosotros hacemos es esconder para no ofrecer, y ellos tenían, o sea, era una obligación más allá del juicio de los demás. Es parte de su formación. Sí, es una obligación de conducta sagrada. Sagrada, o sea, si no es para que se enteren o para que no se enteren, no. es algo con ellos mismos, exactamente. ¿sí? Así un trago, y decía algo textual de un trago de agua, tenía que ofrecerlo al otro. Así es. Sí. Aunque pusiese en riesgo su propia vida. No, para nada. Sí, bueno, yo tengo cientos de anécdotas increíbles que te dan una lección de vida de cómo te tienes que comportar. Por eso el tema de la comunidad es sagrado, es muy importante, de saber compartir con el otro, y de olvidar el tema del individualismo que está en el mundo actual desarrollado a ultranza y que ha sido tan pernicioso para un desarrollo mucho más igualitario. Claro, y cada día más, porque cabe decir que ahorita cada día nos vemos menos a los ojos por estar viendo los ojos de otro en el celular que ni siquiera conocemos, pero ese es tema aparte. Pero entonces tú ibas y venías a México. Yo venía a México, siempre tuve un poco la vocación, o es mi sino de judío errante, y de ahí deriva muchas de mis condiciones, porque luego me ligué ya de manera formal al gobierno mexicano cuando me pude crear de mi iniciativa la Dirección de Patrimonio Mundial, y ello me permitió estar ligado de manera muy directa, y ahora podríamos tocar el tema del Camino Real de Tierra Adentro, pero mi vocación internacionalista, pero ligada al tema del patrimonio, me permitió desarrollar de manera muy amplia. Y tengo que decir y reconocer que gracias a la libertad que me dieron los directores que yo tenía arriba de mí, siempre me permitieron desarrollar con enorme libertad la profesión que entendí a partir de lo que es hoy el concepto de patrimonio mundial. Pero Pancho, ahorita que estamos viendo atrás, vemos viendo tu camino de vida, nos damos cuenta que la vida te fue preparando,
Sí, porque si quizá desde que saliste de arquitectura hubiese salido una convocatoria, oigan, dentro de 15 años se va a crear la Dirección de Patrimonio Mundial, y así es de que todos los jóvenes tienen 15 años para hacer lo que crean conveniente y venir a concursar, pues te aseguro que nunca la vida te hubiese llevado por este camino tan bien como el que te llevó, claro, de conocer estos países a fondo, desde sus raíces, para ir acrecentando ese acervo cultural tuyo. Exactamente. ¿Sí? No, sobre el ser humano, sobre todas estas curvas y variantes que vamos teniendo, y sobre la habilidad de las relaciones internacionales, porque es una habilidad, no cualquiera puede interactuar. No, tú estás dando en un punto fundamental del desarrollo de esta actividad que yo tenía en el papel y la responsabilidad de entender que México tenía un papel fundamental en el concierto de las naciones para ver que tenemos que establecer diálogos horizontales con todos los países del mundo, pero teniendo como base importantísima, porque yo como lo dije, yo no era especialista en temas de derecho o de alguna otra materia de, qué sé yo, de geografía o de cualquier otra disciplina, pero para mí se dio de manera bastante natural el que entendiéramos cómo comprender la dimensión del patrimonio, pero de un patrimonio amplio, porque quiero decir que después de que me ligué a la Convención del Patrimonio Mundial y que los directores que yo tenía encima de mí me dieron la confianza y la libertad de desarrollarme como representante de México ante los demás países, también pude ser partícipe y tuve la fortuna y el privilegio, lo digo claro, de iniciar la convención del 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Esto tiene una línea de tiempo y una evolución muy lógica que puedo en 3 líneas ir narrando. La Convención de 72 surge como un pacto, como un tratado de carácter internacional para bien lo dice el título, para la protección, lo digo bien, y conservación del patrimonio cultural y natural, y por ende mixto, también aquel patrimonio que se une en la línea de la naturaleza y lo construido con el hombre. Esa convención empezó a tener una visibilidad grandísima a nivel entero. Pero a ver, yo necesito que nos lo expliques, porque quizá yo no sé nada, pero he escuchado hablar algo de eso, pero a lo mejor dentro del público hay personas que no saben absolutamente nada de este acuerdo que a nivel mundial, no fue ni Pancho, ni fue a nivel de la UNESCO, se toma. Oigan, en el mundo hay bienes que debemos de proteger, no para el pueblito donde están construidas, ni para la nación de donde están situadas, sino para el mundo. Por eso es patrimonio de la humanidad, es de todos nosotros. Sí, bueno, me estás un poquito orillando a meterme a camisa de 11 varas, a una especie de laberinto complicado para entender la evolución. Solamente quisiera decir que ahorita estoy en la posibilidad de ofrecer al gobierno de Durango algunos elementos ya más académicos, donde hay un librito fundamental que se llama La
invención del patrimonio mundial, un libro de lo más sugerente por el mismo título, pero donde da cuenta de cómo algunos expertos, algunos franceses, luego también algunos americanos, empezaron a ver que era absolutamente necesario en la década de los 60 de tener un instrumento de carácter internacional vinculante, y lo digo vinculante porque vincula, es de derecho internacional, vincula la dimensión del patrimonio cultural y del patrimonio natural, porque ya en la planeta venía mostrando signos de fatiga en ambos sentidos, una decadencia o una degradación del patrimonio cultural y obviamente un agotamiento del planeta, con algunos de los sitios que estaban demostrando grandes problemas de una autoconservación, de una sustentabilidad, para ser correcto. O sea, que había lugares como el Parque de Yellowstone en Estados Unidos y algunos otros elementos a nivel internacional que estaban demostrando realmente un deterioro en donde había que poner un hasta aquí. Hoy lo vemos clarísimo con el cambio climático. Y quizá a lo mejor lo de que sí todo mundo hemos escuchado hablar, y lo pongo como ejemplo para darnos una idea más clara, que hemos oído de las 7 maravillas del mundo, pues se dieron cuenta que no nomás esas 7 había, no, que había muchas maravillas que había que proteger. Evidentemente, porque uno de las claves de la Convención del 72 estriba en el entendimiento de que cada bien cultural tiene que poseer un valor universal excepcional. Ese lo tienes que probar. Hay todo una metodología, un método para saber que ahí está comprobado ese valor universal excepcional. Pero fíjate, esa frase, esas 3 palabras, valor excepcional universal, un valor que sea excepcional ante el universo, no ante tú y yo, o los 3 de aquí de esta cuadra, o los 1000 habitantes, o el 1.000.000, o los 2 millones, no, excepcional universal. Exacto. O sea, es de una fuerza tal esas 3 frases, que si las repitiéramos, las escribiéramos, las analizáramos, está muy pesado. Claro. Está muy pesado hacer esa determinación. Obviamente, y sobre todo porque lo tienes que probar con palabras y con elementos concretos y clarificados que no se presten a ninguna ambigüedad. O sea, yo puedo decir, oigan, esto es de valor excepcional universal, y me van a decir, ¿eso crees tú? A ver, demuéstrame. No, lo demuestras en base a una una metodología que está perfectamente bien definida. El ABC. El ABC. Y te pongo un ejemplo clarísimo, que es que tú compruebes en un estudio comparativo que eso que tú estás proponiendo es único. Y no hay competencia. ¿Cómo va a haber competencia? Si es único. Te están obligando a que lo hagas comparativo para que demuestres que eso no está en otro lugar. O sea, de veras, y estoy haciendo conciencia y quiero hacer de veras para que se nos abra un poquito el entendimiento de que aún no hemos valorado lo que aquí, usted y yo, tenemos. Tenemos, ¿qué cree? Un centro histórico que la UNESCO ha declarado con este valor único, excepcional, universal, que usted y yo lo sabíamos, quizá lo sabíamos. Y una vez que lo sabes, yo creo que hay un proceso de asimilación. Por eso estoy haciendo incisiva. Ya sabrán a dónde voy, hacia dónde vamos caminando. Regresamos.
Amigos, y estamos con el doctor Francisco Javier López Morales, que no quiero que el amor se me desborde y luego me pellizquen, pero yo creo que tú tienes tatuado también este valor único, excepcional y universal. Bueno, a ver, continuaremos. Pero aquí hay una lectura que ya a partir de los años del siglo XXI, del 2000, inicios del año 2000, surge otro actor importante en la valoración del patrimonio. Pero te voy a regresar 50 años antes. Ok. 50 años. Recordemos que, y esto es bien importante, porque la gente no hace siempre este ejercicio que se entrecruce en la línea del tiempo. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y estalla la bomba de Hiroshima en Japón. Un hecho que evidentemente es un parteaguas para la historia universal, un parteaguas traumático, hay que decirlo, de trauma, donde el mundo quedó detenido durante unos instantes y aniquiló a todo un pueblo, o más de un pueblo. Nagasaki e Hiroshima marcan un punto terrorífico de cómo el hombre es capaz de aniquilarse a él mismo. Y Japón la sufre en carne propia, aquello quedó hecho cenizas. Tengo que decirte que también luego el valor universal excepcional en la Convención de 72 no solo está marcado en lo positivo, también está registrado evidentemente Auschwitz como parte de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y también está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial Hiroshima como punto negativo también. Y también está marcada la isla de Robben, donde estuvo preso Nelson Mandela, y algunos otros puntos que son negros en la historia de la humanidad, pero también forma parte de esa visión de hitos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Porque cuando surge lo de Japón, a los japoneses, como podrás suponer, es como darles una puñalada en el corazón mismo de su identidad. Y Japón, aunque luego lo supera de alguna manera, pero siempre queda la herida. Y esa herida luego se marca en la evolución de la Convención del 72, donde empiezan a hablar de valores que son fundamentales para entender el patrimonio, el valor del patrimonio, como son la autenticidad y la integridad. Ahora bien, fíjate bien, tan importante que es entender el conjunto del sentido de esas convenciones, porque el sentido de la autenticidad visto, porque digamos que la Convención de 72 se remite al mundo fundamentalmente occidental, a aquello que es de piedra, aquello que es contundente en la materialidad, contundente en la materia. Pero los japoneses, habiendo sufrido en carne propia lo de su alma, lo de su ánima, fíjate tú, lo de su identidad, empiezan a surgir las reflexiones
que tienden a mirar el mundo de otra manera. Y entonces ahí surge el tema de qué es auténtico. El tema de autenticidad es un tema, un concepto clave para saber que la autenticidad no solo se mide a través de la materialidad, sino también a través del espíritu. Fíjate bien lo que te digo. Y el espíritu, en el caso del patrimonio, es lo que significa. La Carta de Venecia, en su principio como una carta de carácter internacional de doctrina sobre el patrimonio, si bien se remite a la materialidad, desde el inicio empieza a decir que el patrimonio tiene un mensaje de valor espiritual. O sea, tiene que tener un impacto, no nomás es lo grandioso, en el espíritu. En el espíritu, tiene que tener un impacto en el espíritu del ser humano. ¿Qué quiere decir? Entonces, que hay una evolución conceptual y que de ese espíritu empieza a escribirse la Carta de Nara, que es otra carta de doctrina del patrimonio, pero que se va a remitir más bien a lo espiritual, a lo que no se ve, a lo que se percibe pero no se ve. Y la Carta de Nara, que es una carta que deriva justamente de la ciudad de Nara, Japón, en donde empiezan a ver que lo importante es transmitir el concepto, no la materia. Es decir, en tanto que un templo griego te está pasando, te está remitiendo al Partenón, al mismo tiempo como paradigma del patrimonio occidental, en la Carta de Nara se están remitiendo al espíritu que habita el lugar y al espíritu que se conserva en la memoria. ¿Y cómo se conserva? Es decir, ellos tenían una práctica de que los templos de Ise en Japón se construían de una manera, pero al mismo tiempo el japonés ya estaba pensando en 20 años después y que ese templo que habían construido en madera tenían que destruirlo y reproducirlo a su imagen y semejanza 20 años después con las mismas técnicas. ¿Ves que te estoy hablando acá ya de métodos? No te estoy hablando de materialidad, sino del espíritu que tiene que tener ese templo que sirve para el mismo fin. Y que era este espíritu el que había que preservar, más que la materia. Así es. Y por eso, de la Carta de Nara, 30 años después, 20 años después, deriva el ansia, el anhelo de que el director, por eso yo lo tengo muy claro, porque yo estaba codeándome con el director general de Japón, de la UNESCO, Goichiro Matsura, que apostó todo el dinero y todo el capital de Japón para invertirlo en la UNESCO en un nuevo instrumento de carácter internacional. Es decir, una nueva convención. No, convencido absolutamente, ¿sí?, que él encarnaba parte del alma japonesa y que decía que tenemos que fijarnos en el patrimonio inmaterial. Lo intangible. Sí, exactamente. Y no se usa la palabra conservar, sino se usa la palabra salvaguardia como elemento activo. Sí, porque algo intangible no lo puedo conservar. Exactamente. Sí, pero sí lo puedo preservar. Exacto. Que vaya de generación salvaguardar. Salvaguardar. Exactamente. O sea, hacer todo por aquello que vaya pasando de generación en generación. ¿Cómo es importante el hecho de que haya habido una evolución del 72 al 2003? Y yo tuve el privilegio, el enorme privilegio,
de formar parte del grupo de redacción de la convención del 2003. Pero ya venías desde mucho antes. Ah, bueno, porque yo ya tenía, justamente, yo ya tenía la práctica que me había obligado 20 años después de estar en la aplicación de la convención del 72. O sea, ya venía, traías el hilo. Era o sea, de los pocos que traía esa doble, entonces, por eso te digo, volteas a ver tu vida y dices tú, a ver, ¿quién más tenía siguiendo esta trayectoria? Exactamente. Sí, porque ahorita que lo estás narrando, ni siquiera, aunque dices tú, no, espérate, esto no es tan fácil de digerir, de ir entendiendo. Aparte, no es entender A, B, C, y se dio esto y se dio en el 72. No, espérate, pasaron muchos hechos, muchas manifestaciones para llegar a esas conclusiones. Claro. Sí, no fue tan sencillo. Claro, no. Y tuvieron que estar de acuerdo muchos países. Todos los países que estaban congregados en la redacción, que eran como 16 países, de los cuales yo formaba parte de ese equipo. Y pude alimentar con mis conceptos de arquitecto lo que en un momento dado traduje yo a geografía simbólica, que yo ya tenía muy metido con mis estudios de antropología y con mis estudios de Lina, en donde el tema de lo simbólico para los prehispánicos era fundamental. Es que desde un principio, fíjate, lo dijimos hace rato, ¿qué pudiera decir yo? Debilidad por la construcción vernácula o la arquitectura vernácula, que tiene que ver con la antropología, aunque no fuera de inmediato, tenía que ir de la mano. Es obligado, sí. Te lleva a este camino. Absolutamente. Tú una vivienda vernácula no puedes iniciarla sin un entendimiento de lo sagrado. ¿Dónde va a despertarse tu casa? Donde tú vas a vivir, y donde hay siempre un lugar de un altar, aunque sea imaginario. De un encuentro. Siempre hay un lugar dedicado a donde vas a tener a tu Dios. Aunque sea imaginario, fíjate, sí. Esto es fuerte. Es muy fuerte. Pero, y quizá nosotros pudiéramos decir a ese lugar en el que sabes que te vas a encontrar contigo mismo. A mí, yo no puedo desligar la divinidad conmigo. Si encuentras la divinidad, me encuentro conmigo, y si me encuentro a mí, voy a encontrar la divinidad dentro de mí. A lo simbólico. A lo simbólico. Exactamente. Sí. Pues por eso. Por eso estás donde estás. Pero y luego te involucras en el INA y apasionadamente, como director de patrimonio mundial. Ahí hay un ejercicio fundamental que yo tuve que hacer, y que es un ejercicio difícil intelectualmente hablando, porque lo que tienes que hacer es identificar a tu patrimonio que conlleve un valor universal. Sí, porque ya estás ahí, pero ahora voltea a ver todo México. Por eso. Todo México identifica los puntos de valor excepcional que puedes proponer ante la UNESCO. Y sobre todo hay otra condición importante, porque en el camino real que nosotros fuimos identificando a lo largo del tiempo, te diste cuenta que, por ejemplo, había un sitio donde se encuentra hoy el Santo Niño de Atocha, y que no pudimos meterlo en el encadenamiento de todos los sitios que conllevan ese itinerario cultural, que es un ir y venir dinámico. No pudimos meter el Santo Niño de Atocha por el fatal estado de conservación que hoy se encuentra. Por todo, porque no podíamos demostrar la originalidad, por todo lo que se ha trastocado. No, la autenticidad y la integridad. Y la integridad. Sí. Sí. Porque no reunía, como dices tú, todos estos requisitos que nos exigen. Atributos, claro. Y
vas caminando, ¿cuál fue tu primer propuesta siendo director de Patrimonio Mundial del INAH en México? ¿Cuál fue lo primero que propusiste? Esto para que le den esta declaratoria. ¿Cuál viene? Bueno, mira, fueron varios en paralelo. Sobre todo hay que decir y hay que confesar que estriban en aquellos lugares donde ibas casi a lo seguro. Es decir, era remitirse mucho a las zonas prehispánicas, a Monte Albán, a Uxmal. La primera que se escribió cuando yo ya entré a la dirección de Patrimonio Mundial. Que fuiste el primer director, el que propuso que se hiciera la dirección para poder proponer. Sí, la primera zona que se pudo inscribir a ese nivel fue Uxmal, en la península yucateca. Pero luego siguieron, obviamente, las ciudades históricas. Una de ellas, que hoy es una arquitectura muy menor, de acuerdo, y lamentablemente está un poco abandonada, es Tlacotalpan, que era de arquitectura vernácula, a orillas del Papaloapan, pero que hoy está, digamos, en un estado catatónico un poco complicado de tratar de que tenga la vitalidad que desearíamos. Pero luego, quizá, para no ir cronológicamente hablando, yo te puedo decir que un bien en el que me da mucho orgullo que esté hoy figurando en esa lista de Patrimonio Mundial fue en el 2004, es decir, hace 20 años, que fue la inscripción de la Casa Barragán como un ejemplo extraordinario de una arquitectura doméstica, pero hecha por un genio de la arquitectura contemporánea, que era Barragán, Luis Barragán. Y ese sí fue un descubrimiento y una revelación desde mi parte, porque cuando vi aquellos espacios mágicos que este personaje generó, no tuve la menor duda de que eso podía ser Patrimonio Mundial. Y no me equivoqué, y tanto que fuimos felicitados, la pudimos inscribir en la ciudad de Brasilia en el año 2004. Y fíjate que qué bueno que hablas de la arquitectura de Barragán, porque no nos imagináramos que después de haber, que acababa de decir, de Uxmal, y luego un gran sitio arqueológico, pero también se puede inscribir una casa habitación. Exactamente. Pero son las condiciones, y de decir cómo a nivel mundial es el único arquitecto que proponía estos espacios abiertos y estos encuentros de luz y sombras, y dice uno, sí. El manejo magistral de la escala y del volumen que encierra cada espacio. Sí, realmente, y de la verdad que te expresa los materiales que él utiliza. Entonces, realmente fue una revelación. Fue una revelación porque además la Casa de Barragán encarna un manifiesto de arquitectura contemporánea. Y que estoy segura que Barragán jamás lo hizo en este sentido. Por supuesto que no, pero recuerda que Barragán ya en su momento en vida recibió el premio Pritzker, que es como el premio Nobel en la arquitectura. En la arquitectura. Sí. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí me parece que hubo una serie de revelaciones importantes. Y quizá necesitemos algo más claro, y con esto vamos a regresar, porque nos preguntamos, ¿y cuántos sitios porque se les llama sitios, cuántos sitios se han determinado como patrimonio de la humanidad en México? Regresamos.
Amigos, estamos con el arquitecto Francisco Javier López Morales con la pregunta: ¿cuántos bienes a la fecha están declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO? Con su conjunto, ahora mismo no tengo presente la cifra, pero podríamos hablar de más de 1023, 1040 y tantos bienes inscritos en toda la lista. Lo que te puedo decir es que México tiene el privilegiado lugar del 7º sitio en todos los países. O sea, 35 bienes son suficientes y son elocuentemente representativos de todas las categorías de patrimonio, porque ahí está, hay paisajes culturales, rutas culturales, hay patrimonio prehistórico, hay patrimonio histórico, patrimonio moderno, patrimonio natural. Dentro del patrimonio natural hay varias categorías, como por lo menos 4 categorías distintas, en fin, una serie de complejidades de verlos con lupa, con una lupa que te acerque la enorme variedad que existe en cada uno de estos categorías de patrimonio. Son estudios evidentemente hechos por dos cuerpos, dos organismos de carácter internacional que son importantísimos, que son los órganos, son 3 por lo menos, 3 organismos internacionales que son asesores de la convención. Uno es el ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, órgano consultivo A de la UNESCO, donde están congregados donde hay peritos de todo el mundo, especialistas de todos los países del mundo. Luego está también la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que se ocupa del estudio y de la categorización de los bienes naturales, así como de ser el órgano consultivo para la calificación de estos bienes. Y está también el ICROM, que es el Centro Internacional de Conservación de la UNESCO, cuya sede está en Roma y que se dedica también a un tema complementario de los bienes fundamentalmente culturales y que funciona a petición de parte para dar asesoría tanto para la integración de expedientes como para el peritaje o el seguimiento de la conservación de estos bienes generalmente culturales. Y tenemos a la mano, y puedo decir a la mano abriendo mi Google, los sitios que tenemos la declaratoria en México, de tal manera, de tal suerte que usted, pudiéramos decir, pues voy a empezar por conocer estos sitios que tienen la declaratoria. En las páginas de UNESCO, fundamentalmente. En la página de UNESCO. ¿Cuál es el ente que está oficialmente encargado de preservar el cuidado o el salvaguardo de estos bienes? Salvaguarda. Aquí hay dos instancias, había más, pero ahora mismo hay 2. La entidad hay 3 instancias, digamos. El INA, que se ocupa de todos los bienes culturales, el INBA, que se ocupa de los patrimonios del siglo XX y del siglo XXI, luego está la Semarnat con la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, para ver el tema de los bienes naturales, y luego también está obviamente lo que era la CONABIO, que hoy lamentablemente ha desaparecido en este país por orden superior. Gran error garrafal, que me parece una tremenda decisión. Atenta contra nuestros bienes. Exactamente. Y luego también tenemos
otra visión complementaria, pero igualmente valiosa, que es la oficina de la UNESCO en México. Oficina regional, oficina a nivel nacional, que nos permite penetrar en una parte complementaria para la acción de conservación, preservación y salvaguardia de los bienes. Y luego está evidentemente las otras áreas relativas a la Secretaría de Cultura. ¿Y qué papel, y lo digo por todo lo que conlleva, qué papel tenemos la comunidad, la sociedad? Bueno, la comunidad cada vez adquiere más importancia como elemento facilitador y como elemento fundamental en la voz de la conservación y de la salvaguardia del patrimonio cultural, natural e intangible e inmaterial. De hecho, la Convención del 2003 hoy hace más hincapié en los portadores y en los actores que le dan sentido al patrimonio inmaterial que en la Convención del 72. O sea, ha habido un deslizamiento, un corrimiento, de que los actores antes nada más eran a nivel oficial y estatal y gubernamental, y hoy es la sociedad en su conjunto. Y hoy es la sociedad en su conjunto. Y yo, ahora entienden, no puedes hablar de tu vida sin hablar de tu quehacer. Tú eres el propio patrimonio, eres la historia de nuestro patrimonio, porque al decir que hay 35 bienes que tienen la declaratoria como patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad, ¿y en cuántos has participado tú? Bueno, ahí sería injusto porque podría yo hablar de 20 bienes, pero de la Convención del 72, pero de la Convención de Patrimonio Inmaterial, casi de todos los bienes que hoy figuran en la lista de esa nueva convención para salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y debo decir que de ahí he estado muy activo y la condición actual que tengo como experto en esos campos me ha permitido establecer un diálogo muy estrecho de cooperación internacional con Italia, con España y con Francia, en donde yo tengo muchas veces una opinión que me escuchan, y con América del Sur, por supuesto, y el Caribe. Entonces he estado involucrado, y yo por eso no quiero solamente privilegiar la Convención del 72, sino, como claro, ya narré, involucrarme también en la otra. Porque las dos, hay una cosa que deriva, que me permite abondar muy superficialmente, pero de manera importante, que el espectador entienda que entre las múltiples discusiones que se dan en los foros o las asambleas generales de los comités, de ambos comités, hay un tema que siempre surge recurrente, importantísimo, y es que dice que ninguna de los organismos de Naciones Unidas funcionan en base a instrumentos, y estos instrumentos se traducen en convenciones. Ya digo, la UNESCO tiene estas convenciones, pero en ambas ocasiones que se reúnen anual o periódicamente se reúnen las convenciones, hay un hecho que surge recurrentemente, que es la articulación de las convenciones. Es decir, que ninguna convención es conveniente que funcione por separado, sino que siempre se miren con una lectura articulada de todas las convenciones
que tienen estos O sea, que organismos. vayan sumando Sí, y no que se vayan unificando. Que no se vean por separado, que siempre hay una concomitancia en una lectura que refuerza la acción de derecho a nivel internacional. ¿Quién puede pertenecer? Nos hablabas de estas diferentes entes que trabajan del lado de la UNESCO. ¿Quién puede pertenecer, por ejemplo, a ICOMOS? Bueno, pues son organismos abiertos donde los que quieran pertenecer, siempre y cuando reúnan los requisitos que pone cada organismo. O sea, que sean peritos, que sean especialistas, que hayan estudiado la materia y que comprueben esa... todo, que tengan su currículum y su expediente listo. Exactamente, que sean probatorios todos los elementos que están dando para que comprueben que son especialistas en ese campo. En ese campo. Doctor, es que es increíble tu historia, pero yo quisiera que nos sintetizaras cuántos años fuiste director de Patrimonio Mundial, cuántos años estuviste de asesor en la UNESCO, o sea, ahora sí que el capítulo de lo que ha sido tu vida. Pues mira, es difícil decirlo en cifras cerradas. Sí, claro, pero claro. Es la mitad o más de la mitad de mi vida profesional que me he dedicado a eso, es decir, 40 años en promedio, en términos generales. 40, 35, 30. Dedicados al patrimonio. Al patrimonio. Exactamente. ¿Y qué creen? Yo quería que dijeras esto porque todo el cúmulo, imagínense en 40 años de lo que ustedes quieran, dedicados a lo que ustedes quieran, todo lo que puedes acumular. Pero aquí estamos conociendo al personaje, todo este cúmulo de literatura, de libros que has ido poco a poco, día a día, del mundo entero, que tienes, hoy tenemos el privilegio. Exactamente, de compartirlo de una manera clara y ya formal. No quiero echar las campanas al vuelo, pero podemos dar esta primicia de que seguramente compartimos este legado que he juntado a lo largo de mi vida profesional con Durango. Lo cual, sí, muchas veces antes de esto, y tú lo sabes bien, y no se lo dije yo, se lo dijeron varios gobernadores con los cuales estuviste trabajando, siempre te decían, Pancho López, ya te vamos a gestionar el acta de nacimiento. Ahora tú te echas solo la soga al cuello. Ya me la eché, lamentablemente es así, o afortunadamente más bien, afortunadamente, sí, siempre es bueno sentirse ciudadano del mundo y ciudadano en tu país con más razón. Y yo creo que de esto tendremos que hacer un programa después, porque este es un hecho que va a marcar tu vida definitivamente, porque yo creo que es tu herencia más valiosa, ¿sí? Porque es lo más sentido. Sí, absolutamente, que te ha marcado las líneas principales de tu conducta, de tu pasar por este planeta y estar comprometido con el devenir de este país. Porque yo creo que todos hemos escuchado, leído de que tú eres las personas, los amigos, la familia, las escuelas, pero eres también los libros que lees. Y seguramente tu formación de esta narrativa de los 40 años en patrimonio está mucho, mucho, mucho ligada a esta biblioteca. Absolutamente. Sí, ahí hay testimonios clarísimos de cómo se fue haciendo este cúmulo de conocimientos a lo largo de este periodo tan
tan largo ya hoy en la existencia de una persona. Entonces, por eso te digo, ahora sí que tú solo nos estás entregando una parte muy importante, porque las herencias muchas veces no tienen que ver con el valor relativo del dinero, tienen que ver con el valor relativo del ser. Absolutamente. ¿Sí? Y esto tiene que ver con tu valor como persona, como profesionista. Gracias. Para mí es un honor, Pilar, compartir con ustedes este granito de arena que estamos proporcionando para este lugar tan entrañable de la República. Y ya tendremos todo lo que sea alrededor de esta biblioteca, todo lo que tengamos que platicar sobre ella. Y yo ya para finalizar este programa, yo quisiera decirte y el honor de siempre decirte, Pancho, ¿cómo te sientes? Porque cuando le dicen doctor, Pancho, ¿por qué no, Pancho en todo el mundo? Sí, a mí me conocen así. Un día estaba yo en un escenario de un evento internacional en Puebla, donde estaba el gobernador en turno, ni te digo quién, pero había una reunión de carácter internacional y estaba Petzet, que era el presidente internacional de ICOMOS, un especialista y un erudito en patrimonio edificado en Europa. Y un día estaba dirigiéndose al público y dijo, y quisiera mencionar entre los personajes que están aquí en el público a Fulano, Perengano y a Pancho. Y así se refería a su servidor. Siempre, nunca me he negado a admitir que con ese nombre mucha gente me conoce a nivel mundial. A nivel mundial, porque yo sí tengo que presumir que el camino del patrimonio es angosto, y decir que conoces a Pancho López te va a abrir todas las puertas. Bueno, a mí me las ha abierto más porque me sé tu amiga. Así es de que, Pancho, muchísimas gracias. No por esta entrevista, por compartir tu vida con nosotros. Y tú eres un legado para México. México definitivamente como patrimonio mundial no sería, porque no tendríamos esos reconocimientos, que gracias a ti, es gracias a que tenemos, sí, efectivamente, tenemos el sitio, pero quien ha gestionado los expedientes, quien ha tocado las puertas, quien ha tenido los pleitos, que me consta, quien se ha parado y golpeado mesas, puertas y ventanas, eres tú. Has sido nuestro embajador y yo creo que México, Durango, aún no nos damos cuenta cuánto te debemos. Pues es un gusto compartir esto, lo que tenemos y lo que hemos ido transcurriendo a lo largo de cada una de nuestras vidas. Un privilegio de comunicarse con todo el público aquí que nos ha estado observando, que nos ha estado escuchando y que con tanto compromiso tenemos para el futuro de transmitir a futuras generaciones nuestro legado. Y bueno, si antes tenías 10 años, más de 10 años que no venías, cuando estuviste viniendo quizá cada 2 años, estoy segura que te vamos a ver más pronto, que de tal suerte que nuestro corazón lo anhela, el que ya regreses. Gracias. Gracias a Señal España, gracias a ustedes, porque para ustedes es nuestro programa. Señal España presenta amenas pláticas de arte,
política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.